Lo decíamos antes de la pausa, la pandemia ha traído aparejado una serie de problemas muy visibles, algunos de ellos, como por ejemplo lo que tiene que ver el impacto de la economía en el trabajo y algunos casos que terminaron en fallecimientos. La muerte seguramente para los técnicos, al igual que los casos en CTI, es lo más objetivable de las consecuencias más nefastas de la pandemia. Hay otros efectos no tan visibles de los que se comienza a hablar con muchísima fuerza y tienen que ver con la salud mental en pandemia. Por eso le hemos pedido al médico psiquiatra Freddy Pagnusat que nos acompañe unos minutos. Doctor, buenas noches, gracias por su tiempo. Hola, buenas noches, es un gusto. Bien. Gracias a ustedes Lo mismo, por la invitación. lo mismo para nosotros. Seguramente usted me dirá, bueno, no es que esto se esté hablando con fuerza ahora, pero la sensación que me deja a mí, y le tiro este razonamiento muy simple para que usted me pueda hablar técnicamente, es que hay cosas que van quedando más visibles, porque antes hablábamos de depresión y se está bajoñado. No es lo mismo, aprendimos todos que la depresión es una enfermedad y puede llegar a ser grave. No es lo mismo depresión que bajoñado, y no es lo mismo depresión que languidecer, porque apareció el término languidecer, lo escuchamos con mucho gusto. Cómo no. Es bueno oír, Miguel, que usted mencione esto de la depresión es una enfermedad, porque nos cuesta mucho hablar de las enfermedades mentales. Es más, hay como toda una renuencia para ello, y en general se lo esconde, se lo barre para debajo de la alfombra. El término de languidecer, que yo tomé contacto con él muy recientemente, no con el término, sino con esta acepción del término o con este nuevo modo de usarlo, en realidad está refiriéndose a una manera de sentirse, a una forma, a un vacío interior que es producto, bueno, en estas circunstancias de las que estamos hablando, de esta pandemia que nos trae a todos a maltraer desde hace ya más de un año, genera sentimientos de vacío, de inutilidad, de impotencia, de no tener demasiados intereses, y eso, bueno, puede claramente desencadenar en una depresión. De hecho, para nosotros los psiquiatras, este término de languidecer es asemejable, pero casi por completo, diría yo, a una depresión leve, a las depresiones menores, según la nomenclatura del DSM-5. ¿Esto qué implica? ¿Que todos ellos necesitan tratamiento? No, por supuesto que no, pero que hay que estar bastante atentos. Hay que estar atentos por lo que puede llegar a traer aparejado esto, justamente una persona que empieza a sentir que no puede con sus tareas cotidianas o que ya no es igualmente, no rinde exactamente como antes. Todo esto puede llevar a incrementar aún más esta sintomatología y entonces sí, agravarse un cuadro que requiera tratamiento. Lo que hay que tener muy presente en estos casos, y sobre todo porque si yo no me puedo dar cuenta de mi propio sufrimiento, no voy a ir a pedir ayuda, pero estaría bueno que si tenemos a alguien allegado, algún familiar, amigo, vecino, el que sea, que nos lo está señalando, que nosotros podamos estar atentos y escuchar ese señalamiento por parte de un ser querido que nos lo está diciendo probablemente por nuestro bien. Y yo decía esto porque es muy probable que quienes estén en estas circunstancias, llamémosle de languidecer o de depresión menor, no soliciten la ayuda pertinente, que a veces ni siquiera requiere de una medicación, otras veces probablemente sí, pero recibir la ayuda necesaria en el momento oportuno puede impedir situaciones mucho más severas. Ni hablemos ya de lo que podría ocurrir con el suicidio, que sería el extremo más grande de esto, pero sí otras repercusiones que nuestra manera de sentirnos, nuestro humor, nuestra afectividad, nuestro estado anímico, van a tener como consecuencia sobre todas nuestras actividades. Sobre, bueno, ni que hablar. Sí, perdón, Miguel. No, es que hay, nos está mirando mucha gente en todo el país, entonces la pregunta que me surge es, si uno toma conciencia de ese estado, o si el entorno toma conciencia en tiempos en que, bueno, la semana que viene poco a poco se va a volver a la consulta presencial, ¿cuál es el camino? ¿Cómo recurrir y a quién? Usted me puede decir, bueno, depende de la institución, depende del sector público o privado, pero ¿qué hacer en estos tiempos de no presencialidad en las consultas? Bueno,
las consultas se siguen brindando. A ver, tanto en el sector mutual como en salud pública sigue habiendo consultas. Actualmente la mayor parte de ellas es telefónica, en algunos casos por videollamada, pero las consultas se siguen brindando. Entonces yo creo que lo que les podemos aconsejar a quienes no se sientan bien es que no dejen de consultar. Sí es verdad que se les ha pedido, traten de no concurrir o a emergencia o a la policlínica, es muy cierto, pero eso no significa que le deban dar menos importancia a lo que les está sucediendo. Entonces, la consulta tiene que ser hecha, no la posterguen y no sientan que es menor o que no voy a ir a consultar por esta pavada o que voy a estar molestando en este momento que tienen cosas más graves. No, cada uno sabe la gravedad que tiene para uno mismo en determinado momento lo que le está sucediendo. Entonces, no posponer la consulta. Por supuesto que si es una primera consulta, nosotros, los psiquiatras, vamos a pretender que sea presencial, pero al menos que tengan ese oído presto a escuchar lo que le está sucediendo y a por lo menos brindar el consejo para encaminar alguna medida terapéutica. Puede ser que alcance con que tenga unas sesiones de psicoterapia con un psicólogo o un psicoterapeuta que podrá hacer por videollamada, y luego a lo mejor pasar a una consulta presencial, pero no dejar de tenerla, hacer la consulta, no restarle importancia. Obviamente, y para cerrar por hoy, el impacto del trastorno emocional, por decirlo de alguna manera, debe haber sido y es totalmente diferente en los países que han tenido confinamiento o cuarentena obligatoria por larguísimos periodos. En nuestro país que no ha sido así, aunque las personas mayores con conciencia se han quedado mucho en sus casas. ¿Qué es lo que se está viendo, si es que se puede cuantificar de alguna manera? Bueno, cuantificado yo no lo tengo y no sé si hay alguna cuantificación al respecto, pero sí se está viendo, y es muy habitual, consultas en las cuales el ánimo está en menos, como estábamos diciendo, pero también, y esto también tiene que ver con lo mismo, el humor al alterarse, puede alterarse en el sentido de una depresión, de este languidecimiento del que hablábamos, o también puede alterarse en el sentido de una disforia. La persona se siente más irritable, es más fácil que responda de mala manera, se suscitan discusiones y a veces peleas y cuando no, un pasaje al acto, agresiones. Hace poco en otro programa yo hablaba de que lo que se ha incrementado bastante, por lo que nosotros vemos desde la consulta, es la violencia doméstica, la violencia en hogares en los que no había violencia antes, pero que este tema del confinamiento tiene esas repercusiones. Entendamos que cuando hay 4 o 5 personas en un mismo ambiente, pasando todo el día, y cuando además hay uno que está teniendo que trabajar y atendiendo a sus tareas por esta vía, y al mismo tiempo los nenes correteando alrededor, y la señora pidiéndoles que se callen o que se porten bien, y después ella también atendiendo a sus tareas por teletrabajo, se empiezan a dar situaciones que son tensionantes y muchas veces la gente termina perdiendo la paciencia, sobre todo cuando está menos tolerante, con más hipersensible, y entonces se han visto situaciones mucho más frecuentes de violencia, insisto, en hogares en los que antes no la había habido. Muy bien, no sé si le leí bien su apellido, ¿es Pagnusat o Pañusat? Se pronuncia Pañusat, está bien como lo pronunció. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por hoy. Que tenga una buena noche. Por favor, ha sido un placer. Hasta pronto.